Dios les bendiga, remanente fiel. Nuevamente estamos reunidos para alimentarnos del pan de vida y estábamos en el estudio ¿qué es feo creer? En la parte uno cometí un error al referirme a Segunda de Crónicas como 2:33. Realmente es el versículo 20:33 cuando está hablando de Josafat, que no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Para que lo tengan claro, es 20:33, segunda crónica 20:33. Y después de esta aclaración, entraremos en el tema en el que estábamos insertos, que es fe o creer, esta es la parte 2. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a 1 Corintios 11:30. Si no se discierne este acto de fe o creencia, veníamos hablando de la última cena. Si no se discierne este acto de fe o creencia, si no se entiende el propósito y la bendición que Dios, nuestro Padre, hizo disponible por medio de su Hijo Jesucristo, ¿qué consecuencias tendrá? 1 Corintios 11:30. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si entre el pueblo que se dice creyente hoy hay enfermos, hay debilitados, o muchos duermen, o como el mundo les llama muertos, es simplemente porque las obras en las que creen, las religiones y doctrinas de las que se nutren, no están inspiradas por Dios, no están respaldadas por Dios, no son de Dios. La muerte, la enfermedad y el debilitamiento no glorifica a Dios y tampoco es culpa de Dios. Son las consecuencias de una fe, de una creencia errada y sin valor espiritual. Yo sé que muchos han escuchado a la gente decir, si Dios existiera, esto no ocurre. Y esa es la gran victoria del adversario, que se culpa a Dios por los resultados o consecuencias de la incredulidad de la gente. Muchos dirán la misericordia de Dios es grande, por ello no me pasará nada aunque esté errado. Dios por medio de su gran amor cubrirá multitud de pecados. Cuidado, el diablo para mantener su engaño en tu vida no permitirá que nada malo te acontezca. ¿Por qué? Porque de esa manera dirás, estoy tan bien que estoy protegido por Dios, sin saber que tu fe o creencia errada te ha llevado a postrarte ante el Dios de este siglo, y Él te ha dado en recompensas los reinos de este mundo. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo debían tener fe o creencia. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:2. Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si miramos a un niño al nacer, solo tiene un temor, y este es a los ruidos fuertes. Se sobresalta. Todos los demás miedos, dudas o temores son adquiridos y aprendidos a través del tiempo. Un padre a su hijo le dice, lánzate que yo te recibiré. El niño no duda, cree que su padre lo recibirá, le sostendrá, evitará su caída y se deja caer con plena certeza que su padre lo protegerá. Nuestra fe o creencia en Dios debe ser igual a ese niño. Si Dios mi Padre me hizo un llamamiento a una doctrina, a una práctica, no debo temer, no debo dudar, solo debo creer que mi Padre me sostendrá con la diestra de su justicia, porque fiel es el que promete. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios. Para nosotros que le creemos a Dios, porque esa es la diferencia,
Los creyentes, los renacidos, le creemos a Dios. Todo el mundo cree en Dios, incluso el espíritu diabólico. Pero creerle a Dios marca la diferencia. Mateo 18:4. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Está escrito que el niño dudó, temió, cuestionó, desobedeció al llamado de Jesús? Por supuesto que no. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora, como siempre, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí. Y esta palabra se vuelve viva en este tiempo. Y este versículo más aún. Léadolo de nuevo, pero aplicándolo en este tiempo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Si Dios muestra su deseo que los siervos de la casa de Israel dejaran de recorrer el mal camino para que no murieran, ¿cuánto más grande será el anhelo de nuestro Padre porque los llamados, el cuerpo de Cristo, enmienden y corrijan su andar, volviendo a la doctrina correcta? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El que se dice creyente hoy debe decidir si seguirá las doctrinas de demonios de las tinieblas, esas doctrinas que tienen envueltas sus mentes y sus religiones con verdades a medias, con verdades y mentiras revueltas, y que lo llevará irremisiblemente a perder la vida eterna. Por tanto, se debe tener fe y creer lo que Dios nuestro Padre inspiró a los santos hombres a dejar como mandamientos, leyes, preceptos, estatutos y ordenanzas que son la voluntad revelada de Dios para la Iglesia de gracia, los llamados a ser de Cristo. Procuremos entonces ser parte de ese remanente fiel. ¿Cómo discernir entonces entre la fe o creencia correcta y la fe o creencia incorrecta? La fe o creencia que está basada en los mandamientos, leyes, ordenanzas, preceptos y estatutos entregados por Dios a la Iglesia de gracia es fe o creencia correcta. Por otro lado, toda fe o creencia que no tiene el respaldo de la palabra de Dios es fe o creencia incorrecta, porque sus fundamentos son doctrina de hombres que han sido influenciados por el Dios de este siglo, el que ha usado con astucia o ha usado de astucia para adulterar la voluntad revelada de Dios, el que ha sacado de contexto, adulterado, interpretado, cambiado o negado la palabra de Dios. Muchas veces sutilmente, en otras en forma grotesca, ya que dice lo opuesto a lo que Dios reveló a su Hijo Jesucristo y a los santos hombres que hablaron y enseñaron la palabra inspirados por Dios en los comienzos de la Iglesia de gracia. Jesucristo siempre aseguró y enseñó que era el Hijo de Dios. Ese es el fundamento y la creencia correcta que nosotros los hijos renacidos de Dios profesamos y enseñamos. Como vimos en la enseñanza de la caída de la Iglesia del primer siglo, los líderes renacidos el día de Pentecostés permitieron que religiosos celosos de la ley comenzaran a tomar preeminencia en las decisiones doctrinales de la Iglesia, lo que comenzó en forma sutil, y luego oponiéndose a lo dicho por Jesucristo. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sanamos hoy enfermos? Sí, sí lo hacemos. Les entregamos el conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Edificamos fe o creencia correcta para que de ese modo pueda manifestar la sanidad espiritual y física. ¿Resucitamos muertos? Sí, sí lo hacemos. Les enseñamos a cómo renacer del Espíritu de Dios, a cómo salir de la muerte espiritual que gobierna su vida y los llevamos a manifestar la fe o creencia para recibir la vida espiritual hecha disponible por Dios
por medio de su Hijo Jesucristo. Así como un día alguien nos enseñó a cómo tener fe o creer correctamente, y lo hizo en obediencia a un mandato del Padre, cumpliendo su ministerio de reconciliar al hombre con Dios, así que si de gracia recibimos, debemos nosotros también dar de gracia. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, al que Dios había mandado a bautizar con agua, que era el bautismo de arrepentimiento, dijo al ver a Jesús que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero de Dios? Sí, porque este hombre que se acercaba sería el que, cual Cordero Pascual, que sacrificaba al pueblo de Israel en memoria o recuerdo de la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Este hombre ocuparía el lugar de Cordero Pascual, ya que, como ahora sabemos, fue sacrificado por los judíos entre las dos tardes, y que con su sangre pagó nuestro rescate y lavó todos los pecados del mundo, liberando al pueblo de la esclavitud de la ley. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, inspirado por Dios, les enseñó a los judíos que iban para ser bautizados en agua por él, lo que acontecería, lo que ocurriría cuando se manifestara el Mesías, el ungido, y que ese sería el que bautizaría con Espíritu Santo. Juan el Bautista, además de decir que este hombre bautizaría con Espíritu Santo, asegura que este hombre es Hijo de Dios. Esa es la doctrina correcta. En esta afirmación debe estar basada nuestra fe o creencia. La fe o creencia incorrecta es creer que aún se debe bautizar con el bautismo de Juan, es decir, seguir bautizando en agua, seguir practicando el bautismo de arrepentimiento, y la aberración en esta fe o creencia errónea es asegurar que Jesús es Dios, negándose a creer que este hombre que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz fue el Cordero Pascual que Dios entregó en rescate por muchos. La fe o creencia incorrecta es negarse a creer que hoy está disponible el ser bautizado en Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Negarse a creer que este Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones. Negarse a creer que este Espíritu Santo te da la capacidad de operar 5 ministerios, que te entrega 5 derechos filiales y que la manifestación y operación de este Espíritu Santo te da como resultado 9 frutos del Espíritu. Negar todo lo anterior es fe o creencia errónea, es creencia negativa. Las consecuencias a esta fe o creencia errónea es la religión sin valor, lo que finalmente acarreará el triste resultado de la muerte eterna. La fe o creencia correcta es saber que nuestro Padre es misericordioso y que está siempre dispuesto a perdonar y olvidar la dureza de corazón y el extravío del pueblo que se arrepiente, entendiendo que la misericordia de Dios es la manifestación externa de la compasión que da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y entrega los recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Si ustedes leen todo el relato van a darse cuenta de que a este hombre se lo tragó un pez, y fue por haber huido en esa nave. Y cuando los hombres vieron el perjuicio que estaba ocurriendo a la nave, culparon a Jonás y lo tiraron al mar. Y en el mar fue tragado
por esta ballena. Dios le llama pez, así que nosotros dejaremos de llamarlo ballena, como el mundo está acostumbrado a pensar y a decir, y le llamaremos como Dios dice. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Jonás 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Este profeta había huido de hacer lo que Dios le mandaba. Las consecuencias a su proceder nos hicieron esperar. Estuvo 3 días en el vientre del pez, desde donde clamó a Dios en su angustia, y Dios le escuchó. Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Jonás 3:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:3. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Jonás 3:7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Jonás 3:8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que haya en sus manos. Este hombre, el rey, se arrepintió, y Dios muestra su gran misericordia en este pasaje. Primero con Jonás, que creyó que huyendo no cumpliría lo mandado por Dios, y luego con el rey, que creyó lo profetizado por Jonás. Este rey se arrepintió y llevó con ello a que su pueblo también lo hiciera. Jonás 3:9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Al pueblo de Israel, a los judíos, también le mostró su misericordia al darles la posibilidad de enmendar su fe y creencia errónea, aún después de haber torturado y entregado a su Hijo Jesucristo para ser muerto a manos de los romanos. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Los judíos reunidos en ese lugar, que habían creído al liderazgo religioso al que habían seguido, apoyado y aceptado en todo su accionar en contra de Jesús, al ser confrontados por Pedro, reconocieron su error y procuraron obtener el perdón de Dios. Decidieron cambiar y buscaron una salida a su pecado preguntando a Pedro qué debían hacer. Y este hombre, inspirado por Dios, les instruyó que era necesario hacer y creer, ya que todo creer conlleva acción. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios, a través de la prédica de Pedro, muestra su misericordia, le muestra a este pueblo reunido que era necesario hacer: arrepentirse primero y bautizarse en el nombre de Jesucristo después. ¿No es lo mismo que Dios nos está pidiendo hoy día? Que le está pidiendo a todos los que participan en las religiones, que creen que Jesucristo es Dios, que creen que las manifestaciones del Espíritu eran solo para ese tiempo, que los ministerios los han tomado como títulos personales para
hacerse pasar por un grande, es el mismo llamado que se le está haciendo a ese pueblo. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era el provecho de creer en lo que Pedro, inspirado por Dios, les decía? Como vimos en el estudio anterior, la palabra para siempre muestra el propósito. El propósito que Dios tenía y el provecho que tendrían aquellos que creyeran y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo era para recibir el perdón de pecados. Pero que además, junto con el perdón de los pecados, recibirían el Espíritu Santo. Es el mismo llamado que está haciendo Dios hoy día. ¿Qué pasa entonces con aquellos que hoy día siguen practicando el bautismo en agua? Los que siguen bautizándose en el bautismo de Juan, ¿le habrán sido perdonados sus pecados? ¿El bautizarse en agua les hará disponible el recibir el Espíritu Santo? ¿El seguir enseñando el bautismo en agua lleva a la gente a recibir el perdón de pecados? Todas las religiones que siguen practicando el bautismo de Juan, es decir, siguen metiendo a la gente en agua y bautizándose en el nombre de Jesús, están fuera de lo mandado por Dios. Están creyendo una doctrina errada. Se están negando a recibir el Espíritu Santo que Dios dice que recibirán los que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Siguen muertos en sus delitos y pecados al no creer en este bautismo espiritual. Están fuera de la gracia y la voluntad revelada de nuestro Padre. Es por ello que el llamado de Dios en este tiempo de tinieblas y en extremo pervertido en todo ámbito, en donde el adversario ha desatado toda su naturaleza maligna, hurtando, matando y destruyendo la creación de Dios, es el mismo llamado que Pedro, inspirado por Dios, les hizo a los judíos. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por tanto no debemos, y antes de seguir adelante, lean el versículo de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Y este Señor es Kuriou, es Dios. De la presencia de Dios, tiempo de refrigerio. De Él vienen los tiempos de refrigerio, no de Jesucristo. Jesucristo fue el medio para darnos los tiempos de refrigerio. Pero ¿de dónde viene los tiempos de refrigerio? Viene de Dios, por medio de Jesucristo. Por tanto, no debemos hacer oídos sordos al llamado de Dios para este tiempo. Debemos creer que al obedecer recibiremos las recompensas prometidas por enmendar el camino y que éstas son grandes, pero que también las consecuencias serán grandes si no lo hacemos. Romanos 2:4. ¿Recuerdan que mencionábamos que el libro de Romanos era el libro doctrinal para la iglesia de gracia, para los llamados, para los renacidos de este tiempo? Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si tienes libre albedrío para decidir qué hacer, o endurecer tu servicio y atesorar ira para el día de la ira de Dios, donde serás juzgado con el justo juicio de Dios, o perseverar en el bien hacer, buscando la gloria, la honra, la vida eterna e inmortalidad prometida por nuestro Padre a los que creen en su palabra, esa respuesta la tienes tú. A ti te dio el libre albedrío para elegir el camino a seguir que mostrará la respuesta que das. Nada más. Nadie te va a empujar a hacer algo que tú no decidas en tu corazón hacer. Arrepentirte y bautizarte con el Espíritu Santo de la promesa, o seguir haciendo un bautismo carnal porque lo ves, lo sientes y se ve bonito,
pero no es la voluntad de Dios para este tiempo. Dios te bendiga y seguiremos con este estudio más adelante.